Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con El Tiempo. Hoy nos acompaña el doctor Julio César Galindo Poveda, abogado experto, quien va a solucionar todas las dudas sobre el bullying, ciberacoso y cómo denunciarlo. Doctor Galindo, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Violeta, ¿cómo vas? Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube, y con ayuda del doctor Galindo resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, ¿qué es el bullying y el ciberacoso? Bueno, el bullying básicamente es una forma de violencia, ¿no? Lo mismo que el ciberacoso. Pero el bullying, digamos, tiene dos opciones y es que la violencia puede ser física o psicológica. Y tiene otra característica muy importante y es que para que exista bullying debe haber permanencia en el tiempo. Digamos, no se comete bullying con una sola conducta, con una sola acción, sino que esto debe ser reiterativo. Mientras que en el ciberacoso, pues no puede haber obviamente violencia física, solamente estamos hablando de violencia psicológica a través del uso de medios electrónicos. Doctor, ¿cuáles efectos tiene el bullying y el ciberacoso en una persona? Bueno, los efectos pueden ser muy variados y pueden ser muy graves, ¿no? Yo diría que el más importante es que pues genera las personas dejan de ser felices, básicamente los estudiantes. Cuando hablamos de bullying, normalmente estamos hablando en un contexto escolar. Entonces, cuando un estudiante sufre de bullying, pues pierde eso que es tan importante para todo ser humano, que es la felicidad. Pero además puede generar estados de mal humor, puede generar incluso depresión y en el peor de los casos puede llevar al suicidio de los estudiantes. Doctor Galindo, ¿qué debe hacer un padre de familia en un caso de bullying o ciberacoso? ¿Ante qué entidad puede presentar el caso? Yo creo que desde ahora es importante que demarquemos que bullying es una palabra muy genérica, ¿no? Digamos que abarca una gran cantidad de conductas. Conductas que podríamos, si se quiere, dividirlas en tres grupos, ¿no? Podemos hablar de un bullying leve, de un bullying grave y de un bullying muy grave o delictual. Entonces, el primero, el bullying leve es aquel que seguramente no ha generado gran mella en la víctima o ni siquiera ha generado mella. Digamos que hay una intención de acosar a un estudiante. El bullying grave es aquel en que ya ha generado mella en el estudiante, digamos que ya se siente muy afectado. Y el bullying delictual es el más grave porque además puede implicar la comisión de delitos, ¿no? En los tres casos de bullying, diría yo que lo más importante es denunciar. Ese es el primer paso que deben tomar los padres de familia. ¿Denunciar ante quién? En los tres casos se deben denunciar ante el colegio, porque como estamos hablando de conductas graves, de conductas que o generan alarma o son graves, entonces pues se deben parar cuanto antes para que no se sigan cometiendo no solo a la persona afectada, sino a otros estudiantes. Pero además, en el más grave de todos, en el delictual, considero yo que es deber de los padres denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación, bien sea directamente o a través de la policía. Para aclarar, doctor, si el colegio no realiza nada después de denunciar, ¿qué proceso debe seguir el padre de familia? Bueno, si estamos hablando de que no ha sido denunciado ante la Fiscalía, porque en todo caso ya hay una institución que ha reaccionado o que debe reaccionar, sino que solamente digamos, el padre de familia solo denunció ante el colegio y este no toma medidas, lo que debe hacer el padre de familia es presentar una queja ante el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, por ley, tiene la obligación de hacer seguimiento a las denuncias por acoso, por bullying. Entonces, bien, el Ministerio de Educación debe llamarle la atención al colegio o en algunos casos tomar medidas sancionatorias. Asimismo, doctor Galindo, ¿qué pruebas se tiene que demostrar para denunciar bullying o ciberacoso? Bueno, el tema de las pruebas no debe ser un obstáculo, es decir, en Colombia no se debe entender que existen determinadas pruebas para probar algo. Hay libertad probatoria, es lo que quiero decir. Es decir, el simple hecho de que haya testigos ya es una prueba o una evidencia que puede ser importante. Habrá algunas situaciones en que se tienen mejores pruebas, ¿no? Por ejemplo, una grabación, un video, pero regularmente las soluciones conflictivas en materia litigiosa
se resuelven es a través de los testigos. ¿Y qué puede hacer una persona que no tenga pruebas sobre la agresión? Bueno, si no hay pruebas, a la larga quiere decir que, digamos, es difícil comprobar que realmente haya sucedido el hecho, ¿no? Entonces, supongamos un padre que el menor le comenta que que es víctima de bullying. Entonces, ahí no es que no tenga pruebas, de hecho tiene la versión de su hijo y esa es una prueba, ¿no? Digamos, la misma denuncia puede ser entendida como una evidencia que debe prender las alarmas. Pero si decimos que no hay pruebas, pues lo que genera es como desconfianza en que realmente haya sucedido el hecho. Si hay apenas un rumor, por ejemplo, entonces lo que sí se debe hacer es prender las alarmas, en todo caso avisar al colegio para revisar y verificar si realmente ha ocurrido un hecho o no, y a partir de ahí encontrar o buscar si realmente hay pruebas que lo constaten. Consideremos ahora, doctor Galindo, ¿cómo se podría denunciar ciberacoso a menores o a mayores de edad por medio de venta, acoso, divulgación, chantaje de imágenes y videos? ¿Cómo se podría denunciar, me dices? Sí, señor. Bueno, de la misma manera, digamos, la denuncia es un rito que no implica mayor formalidad, es comunicar que se está siendo víctima de un hecho que, pues, que debe generar reacción institucional. Entonces, la denuncia no debe ser, no necesariamente tiene que ser escrita. Si se quiere, se puede hacer por escrito, pero también puede ser verbal. Entonces, si uno es víctima de un ciberacoso, pues puede comunicarlo directamente a la fiscalía y puede llegar directamente a la fiscalía sin preparar un escrito, sino comunicar allá verbalmente lo que está sucediendo. ¿Y sería diferente, doctor, si se tienen imágenes o videos como prueba? Pues facilitaría obviamente la investigación por parte de la fiscalía, ¿no? Si hay imágenes, digamos que el ciberacoso tiene ese inconveniente, que muchas veces quien comete el ciberacoso lo hace de manera anónima, ¿no? A diferencia del bullying. Entonces, como es anónimo, pues se hace más difícil la investigación, digamos, encontrar quién es el responsable. Entonces, digamos que acá lo que deben hacer quienes son víctimas de ciberacoso es tomar, si se quieren, medidas de precaución probatoria, si se quiere, que consisten básicamente en tomar registro de cuáles son, a través de qué páginas se está haciendo el ciberacoso, cuál es la dirección web, y porque eventualmente las podrían borrar. Entonces, dejar una constancia, un registro de eso para en el momento en que el investigador o en la fiscalía lo requiera, pues uno da esa información. Doctor Galindo, si una persona presencia el acto de bullying o ciberacoso, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría denunciarlo? Si te refieres a un tercero, Sí, señor. igualmente, un tercero tiene la obligación de denunciar, sobre todo si se trata de un bullying muy grave, ¿no? Que implica un delito. Todas las personas tienen la obligación de denunciar los hechos graves. Entonces lo que debe hacer es, si conoce a los padres de familia, tal vez lo más coherente sería comunicárselo a ellos. Si no los conoce, comunicarle a la policía que ha sido testigo de un acto que merece un reproche a partir de la acción de la fiscalía. Es una obligación hacerlo. Si el bullying es leve, y lo ve, por ejemplo, en un colegio, entonces lo más conveniente sería buscar que el colegio encuentre las soluciones. Acá digamos que se propende porque haya, antes que una reacción a partir del derecho penal, una justicia restaurativa, ¿no? Para que se solucione de manera más rápida y sin llegar a esos extremos que implica el derecho penal. De la misma forma, doctor Galindo, ¿existe alguna protección para los menores miembros de la comunidad LGBTI, de minorías, a la hora de recibir bullying? Sí, claro, como todas las personas, lo que dice la Constitución colombiana es que acá no puede haber discriminación por ninguno de esos conceptos, ¿no? Ni por raza, ni por digamos, consideraciones políticas, ni porque tiene una connotación sexual determinada. Entonces, todas las personas deben ser tratadas como iguales. Eso es lo que indica la Constitución. No es que tengan más derechos, sino que se les garantiza que tienen los mismos derechos de cualquier otra persona. Es decir, que si el bullying ocurrió por discriminación hacia la raza, religión, ideología, etcétera, ¿no lleva una pena mayor, doctor? No, no lleva una pena mayor.
Y realmente suele suceder que la ocurrencia del bullying y el ciberacoso es por alguna de esas clases de discriminación, ¿no? Digamos, los seres humanos, infortunadamente, a veces no nos gusta a quien vemos como alguien diferente a nosotros. Entonces, si es no sé, de un estrato distinto, de un color diferente o de un sexo distinto al de nosotros, entonces a veces lo rechazamos. Y básicamente es lo regular que se encuentra cuando se comete bullying. Doctor, nos pregunta Diana Niño. Yo sufrí de bullying y hostigamiento en un conjunto y es muy difícil denunciar. Solo puede denunciar una persona que me amenazó verbalmente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es muy importante la pregunta porque da cuenta de que el bullying realmente sucede entre pares, ¿no? Digamos, solemos pensar que el bullying solamente se comete en los colegios, pero no, también puede suceder como quien hace la pregunta en el barrio, ¿no? O en el ambiente laboral, o si se quiere entre soldados o entre presos. Entonces, lo que se debe, uno no debería complicarse mucho hacia quién dirigirse, ¿no? No esperar que haya una institución especializada dedicada a cada tipo de conducta que desviada se denomina, sino si tienen cualquier duda sobre a quién denunciar, pues vayan a la Policía General de la Nación, a la policía, perdón, y la policía tiene la obligación de indicarles cuál es el mejor camino, ¿no? Digamos ahí, podría ser que les indique vayan a la Policía de Infancia o Adolescencia, o que vayan directamente a la Fiscalía General de la Nación si la policía entiende que es una conducta muy grave, o a veces les recomendará ir solamente al colegio porque considera que es una conducta en términos relativos de menor gravedad. Muy bien, doctor. Les recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy trata sobre el bullying y ciberacoso y cómo denunciarlos. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctor Galindo, ¿qué penas tiene quien realice bullying o ciberacoso o una extorsión? Bueno, nuevamente, como el bullying abarca una gran cantidad de conductas, yo diría que la mayoría de esas conductas no implicarían unas penas. Penas solamente implicarían aquellas en las que se refieren a que además se cometió un delito. Digamos, la conducta puede ser calificada como bullying y además como un delito. Además, porque nuevamente si nos adentramos en el contexto escolar, la mayoría de veces quienes cometen estas agresiones son menores de 18 años. Y los menores de 18 años no son sujetos de penas, sí de sanciones, ¿no? Pueden ser responsables penalmente, pero si son mayores de 14 años y menores de 18, pero no porque vayan a ir a prisión, sino porque van a centros especializados que tienen como finalidad determinada, digamos, un contexto educativo, digamos, es la finalidad de estos centros de atención especializada. También si hablamos de conductas que implican delitos, pues el margen es muy amplio, ¿no? Porque podemos hablar de una injuria cuya pena puede ser de más o menos 1 año y medio, a delitos graves como la extorsión que pueden llevar a una pena mayor de 20 años. Entonces, como te digo, el rango es supremamente amplio. Doctor Galindo, ¿de alguna forma se indemniza a la víctima de bullying o de ciberacoso? Sí, debe conllevar una indemnización, digamos, si se hace una buena investigación y si se establece de manera clara que hay un responsable, pues debe implicar una indemnización. Si suponemos que el responsable es un estudiante, quien debe ser responsable de esa indemnización, es decir, civilmente deben ser sus padres, ¿no? Y eventualmente, si el colegio no ha cumplido a rigor con su rol de prevención y de reacción ante una denuncia de bullying, yo diría que también podría ser responsable pecuniariamente. De la misma forma, doctor Galindo, ¿cómo se podría denunciar la violencia física o sexual de un menor de edad a otro? Bueno, de la misma manera, es decir, se denuncia nuevamente ante el colegio para que tome sus medidas y para que no vuelva a ocurrir el hecho. Y se debe denunciar nuevamente, digamos, yo diría que lo más fácil es ante la policía. La policía sabrá si esto debe tener competencia de la fiscalía, dependiendo de la edad del agresor, o si eventualmente tienes que mejor enviarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque si el agresor es un menor, suponiendo menor de 14 años,
Entonces también debemos poner mucha atención de cuáles son las causas para que tenga este tipo de agresividad, ¿no? Seguramente vive en un hogar disfuncional o en el que ve conductas similares. Los seres humanos tendemos cuando somos niños a replicar lo que vemos. Doctor Galindo, si el profesor o el colegio es consciente del acoso y no hace nada, ¿es un delito? Sí, sí, puede constituir un delito, nuevamente dependiendo de la conducta, ¿no? Yo creo que a veces sirven mucho los ejemplos. Entonces, si un profesor, por ejemplo, está viendo que un alumno o varios alumnos están torturando a otro y no hace nada, pues él mismo está incurriendo en esa tortura, así él no haga nada. Es lo mismo que pasaría, por ejemplo, con el salvavidas en una piscina que ve que un niño de 3 4 años se cae a la piscina y se queda quieto y no hace nada. Así no haya causado la caída, no haya empujado al menor ni haya hecho nada para que se tropezara y se quede quieto, el hecho de quedarse quieto no quiere decir que no cometa delito. Él tiene una posición de garante de salvavidas como el profesor que implica que debe reaccionar, que debe hacer algo para evitar lo que está viendo. Y si no lo hace, entonces estaría incurriendo él mismo en el delito. Quisiéramos saber, doctor, si una persona sufre de ciberacoso y no sabe cuál es su acosador, ¿qué podría hacer? Eh, pues creo que ya lo habíamos contestado, ¿no? Digamos, con el ciberacoso sucede eso, que como regularmente es anónima la conducta, entonces lo que puede hacer es intentar de todas las maneras tratar de registrar aquella información de la cual él percibe como acoso. Eh, otra opción es que normalmente cuando se sufre de acoso, estoy conectado, te perdí. Aló. Sí, sí. Bueno, otra opción es que regularmente esas plataformas tienen una opción o un link en el que dicen si es víctima de ciberacoso, denuncia acá. Y entonces esas plataformas, hablando por ejemplo de Facebook, Twitter, en fin, tienen herramientas para tratar de averiguar quién es el responsable. Muy bien, doctor, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Sí. Doctor, ¿es mito o es verdad que los padres del menor acosador pueden ir a la cárcel? Eso es mito. En términos generales, quiero decir, eh, un padre no debe responder por una conducta de su hijo que él desconoce. Digamos, a pesar de que pueda haber tenido alguna responsabilidad en la crianza, no va a ir a prisión. Otra cosa es el padre, digamos, viendo, yo me imagino otras situaciones. Si es un padre que, por ejemplo, conmina a su hijo a que, por ejemplo, le quite determinado, o que se vuelva ladrón en el colegio, por ejemplo. Usted tiene que traerme 3 relojes del colegio cada día. Pues obviamente ahí sí iría a prisión, ¿no? Porque él es el que está conllevando a que este estudiante cometa delitos a su hijo. Y lo mismo podría suceder si lo impulsa a que cometa bullying. Pero la mayoría de los casos sabemos que el bullying es porque los estudiantes toman esas decisiones sin que los padres las conozcan. En esos casos no podría ir a prisión. Doctor, ¿es mito o es verdad difamar sobre una persona en redes sociales y que sea punible? Bueno, la difamación también puede interpretarse de varias maneras, ¿no? Una difamación que consista, por ejemplo, en deshonrar públicamente a otra persona, pues eso es un delito, y eso se llama injuria. O indicar falsamente que una persona ha cometido un delito, ¿no? Si yo digo que Juan es un acosador sexual sabiendo que es mentira, pues estoy cometiendo un delito un poco más grave que se llama calumnia. Entonces la difamación a veces sí constituye delito. Doctor, ¿es mito o es verdad que si un padre de familia denuncia en el colegio el bullying o el ciberacoso, puede empeorar la situación para el menor? No, yo diría que es un mito. Lo primero que va a hacer un padre es confiar en el colegio y en que el colegio reaccione como debe ser. Ahora bien, si hay colegios que no lo hacen, digamos que de hecho incluso toman medidas contra quien denuncia porque considera que puede hacer mala publicidad, por ejemplo, pues estaría actuando muy mal el colegio, pero yo creería que esos son casos minoritarios. Doctor Galindo, ¿es posible prevenir el acoso o el ciberacoso? Sí, claro que sí, yo creo que es
muy posible la prevención, sobre todo a partir de la educación. La educación creo que es la mejor herramienta para la prevención de este tipo de conductas. Y cuando hablo de educación, quiero decir educación considerando todos los actores que participan en el bullying, ¿no? Es decir, la educación, por ejemplo, en el entorno del agresor. Es decir, si los padres de familia inculcan valores a sus hijos, pues se va a prevenir el acoso, se va a prevenir que haya acosadores, ¿cierto? Pero también se debe imaginar uno la educación en los otros roles, digamos, también es importante la educación para las potenciales víctimas, es decir, es importante empoderar a los hijos, decirles que no se deben dejar acosar, digamos, aprender a decirle no al otro, por más difícil que sea, ¿no? Te puedo comentar una situación particular. Mi hija, que tiene 4 años y está en el jardín infantil, un día llegó y nos comentó que había un niño, pues de su edad, imagínate, 4 años, que le jalaba el pelo permanentemente. Yo puedo o reírme o no pararle bolas o empoderarla. Entonces yo le dije, Alicia, cuando te pase eso, míralo a los ojos y dile no vuelvas a cometer eso, y además cuéntale a la profesora. Eso es empoderarlo y enseñarles que no deben dejarse convertir en víctimas, básicamente. Pero a veces eso es imposible, digamos, a veces los estudiantes se encuentran agresores por más de que tengan carácter y personalidad. Entonces también es importante pensar en la educación del espectador, porque en el bullying hay víctimas, hay agresores y también hay testigos o espectadores. Entonces también es importante enseñarle a los hijos a que si ven una situación de esa, pues deben reaccionar, deben ayudar. Y si la víctima no es capaz de denunciar, pues ellos sí lo pueden hacer. Entonces yo creo que con la educación se puede lograr bastante para prevenir este tipo de conductas. Doctor, ¿existe actualmente alguna campaña para afrontar el bullying o el ciberacoso? Sí, claro. No solo institucionales, pues yo he visto campañas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también en los colegios he visto campañas, pero la misma actividad que estás haciendo tú en este momento como periodista me parece muy importante. Los periodistas cumplen ese rol de manera muy, muy elocuente, me parece a mí. Y uno permanentemente está escuchando entrevistas y, digamos, noticias sobre el bullying para que tomemos conciencia de la gravedad de este hecho. Doctor Galindo, muchas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Violeta, con gusto. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios del video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualizaciones